Bien, no sé si está la persona que estaba preguntando. Estoy acá, estoy acá. Ah, genial. Bueno, entonces ya vamos a empezar respondiéndote. Esta era tu segunda. Dale. Lo que yo te decía era, si ponía a vos te genera una incomodidad haber usado esta función de densidad, el problema es que habrías tenido, por ejemplo, o sea, haber usado una variable auxiliar, acá te habría quedado x al cuadrado sobre 2 evaluado entre x y 0, que eso no habría estado bien porque estaríamos dando dos distintos significados. Ahora, la realidad es que nosotros estamos trabajando con la variable x, ¿sí? Perdón, vamos acá arriba, estamos trabajando con la variable aleatoria x, con la determinada función de densidad, ¿sí? Que depende de x. Entonces, la gracia justamente es obtener la función de distribución, que la función de distribución es f mayúscula de x. Entonces, por eso queremos una x ahí, y lo que vamos a necesitar es una variable auxiliar, que la variable auxiliar podría haber sido s, podría haber sido una letra griega, podría haber sido una letra de nuestro alfabeto, podría haber sido cualquier cosa. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si no, avanzamos. Bueno, avanzamos. No sé si recuerdan, habíamos usado varias medidas de resumen que no eran momentos, ¿sí? Pero que eran útiles. Ok. Profe, disculpa, no estás compartiendo pantalla. Ah, bueno, no sé cómo hizo para entenderme la compañera que le expliqué usando la pantalla, pero bueno, perfecto. Muchas gracias ahí, creo que era Micaela o Carolina, o sea, a veces se me olvidan de más de uno. No hay de qué. Bien, ahí lo ven, ¿no? Lo voy a tomar como útil. Decíamos, vimos varias medidas de resumen que no eran necesariamente momentos, ¿no? Que por ejemplo cuando uno estaba con la esperanza o la media, eso que era el momento absoluto de orden 1, cuando estaba con la varianza era el momento absoluto de orden 2. Entonces la idea es aplicar un poquito estos contenidos a variables continuas y discretas y ver algunas propiedades de esperanza y varianza, ¿sí? Entonces, la media ya la obtuvimos, la mediana, que era un cuantil, ¿no? Esencialmente era el percentil 50. Nosotros hace 2 segundos que hicimos para hacer un ejercicio, obtuvimos el primer cuartil. Entonces, para obtener la mediana, no hay ninguna complejidad adicional. Para el caso del dado, habríamos visto dónde la función de distribución pasaba a superar, en vez de 0,25, donde pasaba a superar 0,5, perdón, 0,5. Distinto, para el caso de la continua teníamos que hacer la función de distribución y en vez de haberlo igualado a 0,25, que fue lo que hicimos hace 2 segundos, lo habríamos igualado a 0,5. ¿Y eso qué nos daba? Nos daba la mediana. Listo. Y ya habíamos encontrado también la mediana. La moda implica una pequeña diferencia según si estamos en el caso discreto o en el continuo también. ¿Sí? Para el caso discreto es esencialmente lo que ya hemos visto. ¿Sí? Lo que buscamos es, o sea, recuerdan que nosotros lo que hacemos era ver el valor más frecuente. Entonces, perdón. Entonces, bueno, para nuestro caso, tenemos una variable discreta con su función de probabilidad, lo que hacemos es buscar dónde está el máximo de la función de probabilidad y listo. ¿No? No hay mucha ciencia ahí atrás, es algo relativamente sencillo. Con una continua es un poquito más difícil porque no teníamos un caso que era con su determinada probabilidad puntual, que era máximo, porque lo que decíamos era, bueno, pero la probabilidad puntual en todos los casos es infinitesimal, porque la probabilidad de que lleguemos justo en este hilito, en este número, siendo que estamos en los reales y tenemos un conjunto de resultados posibles infinitos no numerables, ya no es lo mismo. Entonces, ahí no me corrió la filmina, ahí va. Lo que vamos a buscar en lo que vamos a hacer para encontrar el modo o la moda en una variable continua es buscar el máximo global en realidad de la función de densidad. ¿Está bien? Las funciones que vamos a estar viendo no van a tener máximos locales y globales, o sea, por si no recuerdan o no lo vieron, en esencia, uno puede tener una función de densidad que haga esto,
¿no? Tranquilamente. Y ahí lo que tendríamos es un pequeño desafío, porque lo que tendríamos es un máximo local, un máximo local, un máximo local, ¿no? En un determinado entorno, eso es un máximo, acá tenemos otro máximo local, acá tenemos otro máximo local, y lo que tenemos es un máximo global, que es este de acá, ¿sí? Entonces, a veces hablar de global y local, y esto quienes trabajan un poco con matemáticas, después van a ver que implica determinados desafíos, inclusive aquellas personas que estudian actuario y después hagan análisis numérico. En nuestro caso va a ser relativamente sencillo, cuando busquemos el máximo va a ser el máximo, no va a tener varios máximos que nos compliquen el análisis. Entonces, lo que deberíamos hacer, no sé si recuerdan de análisis 1, cuando queríamos buscar un máximo, ¿qué hacíamos? Nos fijábamos que la derivada, la primera derivada, fuera igual a 0, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la derivada representaba la velocidad y en algún punto, si se tornaba 0, eso era un punto de inflexión y después caíamos. Ustedes podrán decir, bueno, Seba, pero también puede ser un mínimo, porque yo podría tener que la derivada sea negativa, en un punto se vuelva 0 y después subo. Sí, bueno, esto también va a ser un punto de inflexión. Entonces lo que hacemos es pedir que la segunda derivada sea menor que 0, ¿sí? Que sea negativa. Porque eso quiere decir que acá está empezando a caer. Entonces, si acá está empezando a caer, quiere decir. Bien. No sé si vieron este análisis 1. No sé si alguien me quiere responder. Sí, recuerdan haberlo visto, ¿no? Por mi parte, sí. Sí, lo vimos. Ok, genial. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Vamos a avanzar. Lo único que tenemos que hacer es entonces buscar esa derivada que se iguale a 0. Si se fijan, la función de recién tenía esta forma. No la voy a graficar rápido. ¿No? Era x, si no me equivoco. Entonces era una lineal. Si uno busca la derivada de una lineal es una constante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de x, la derivada de x es 1, entonces no habríamos tenido forma de igualarlo a 0. Y eso habría tenido un pequeño problemita porque, o sea, el máximo, la moda, ahí lo que tendríamos que haber dicho es, o sea, buscar el máximo adentro de este intervalo, y no, en general uno no trabaja con funciones tan sencillas, ¿no? Que diga, bueno, está bien, esto es una lineal, el máximo está acá, sino que lo más probable es que sí contenga alguna moda, entonces permítanme dibujar. Acá yo propongo otra función de densidad, ¿sí? Que la función de densidad de esta, fíjense que es 1 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, creo que me habría convenido dibujarlo más en el centro. Vamos a hacer así, ¿sí? Donde el eje de coordenadas está en los valores 0 y 0. Entonces, lo que vamos a tener es, cuando x cuadrado vale 0, tenemos el máximo, bueno, igual ya medio cantado el resultado. Y lo que tenemos es, a medida que nos corremos para los costados, vamos restando. ¿Está bien? Nuestra función de densidad es 1 menos x elevado al cuadrado, y esta función va entre 0 y 1. Perdón, entre menos 0,322 y 1. ¿Sí? Acá voy a poner en otro color los límites de la función, ¿sí? Los límites del dominio de la función, que son menos 0,3, y acá, que es 1. ¿Sí? Entonces fíjense que esta función sí efectivamente tiene un modo, no tiene un máximo, que se lo podemos encontrar, que está acá. Que bueno, o sea, es una función muy sencilla, que digamos, probablemente más de uno dirá, pero yo ya sé que el máximo está en el 0, ¿no? Y hasta inclusive lo puedo sacar sin graficarlo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que x cuadrado siempre va a ser un número positivo, porque lo estoy elevando al cuadrado, y siempre lo estoy restando. Entonces el máximo va a estar cuando x cuadrado valga lo mínimo posible, cuando x es 0. Entonces, bueno, sí, está bien, entiendo eso, pero la idea de esto es hacer un ejercicio para encontrarle la vuelta a encontrar el modo en una continua. Entonces, bueno, ya es algo bueno, es que sabemos a dónde tenemos que llegar. Lo que tenemos que hacer ahora es derivar la función, ¿sí? Recuerden, lo que tenemos que hacer era encontrar la primera derivada y igualarla a 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la función de densidad,
la derivamos. ¿Sí? La función de densidad es esta, es 1 menos x al cuadrado. La derivada de la constante es 0, la derivada de x al cuadrado es 2 por x, entonces la derivada de la función de densidad es menos 2x. Y lo que tenemos que hacer es igualar la primera derivada a 0. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué punto se me iguala 2x a 0 cuando x vale 0? Entonces, paso el menos 2, dividiendo si quieren. Y la otra condición que teníamos que cumplir, ¿cuál era? Que la segunda derivada fuera negativa. Entonces hay que derivar, ¿no? Menos 2x, fíjense que esto no es menos 1, sino que es menos 2. Lo voy a poner acá con un lapicito. Vi que hablaron en el chat, ahora ya voy, un segundo más. La derivada de menos 2x, ¿cuánto es? Menos 2. ¿Es menor que 0? Sí, efectivamente es menor que 0. Y listo, o sea, podríamos haber tenido que evaluarlo, ¿no? Sí. O sea, esto en realidad tendría que ser menos f de doble, la segunda derivada evaluada en 0, pero como no tenemos ninguna x, no nos cambió, pero tendremos que haber evaluado ahí. ¿No? De hecho, en la primera anterior, no me acuerdo si... bueno, claro, sí, acá ya lo estábamos proponiendo como genérico. Así que bueno, entonces encontramos el modo está en el valor 0, ¿no? Ah, mira, no me había dado cuenta de que había puesto que lo teníamos que graficar. Bien, perfecto, ya vi el comentario del chat. Fíjense que fue relativamente sencillo encontrar el modo. Lo único que tenemos que hacer entonces es una derivada y una segunda derivada para checar que es un máximo. De hecho, en la gran mayoría, es más, si no me equivoco, en algunos cursos a mí ni siquiera me pedían que hiciera la segunda derivada, como que igual ya podés dar por sentado que es un máximo. O sea, nada, quiero decir, no es algo complejo, ¿sí? Es derivar una vez, buscar el punto donde esa derivada es igual a 0, después hacer la segunda derivada y evaluarlo en ese punto y fijarnos si es negativo. Si es negativo, perfecto, entonces eso es efectivamente un máximo. Acá simplemente dejo un comentario en el que es por qué usamos una función que tenía como límite menos 0,322, ¿no? Y esto le digo simplemente es como ley de cierre, que igual hay cierto error de redondeo, pero bueno, o sea, lo que hice yo fue buscar justamente una función amigable para poder buscar. Es más, si se animan, pueden agarrar esta función y calcularle la esperanza, calcularle la varianza. ¿Sí? Los invito a calcular la mediana o el tercer cuartil o cuarto quintil. Yo acá lo que hice fue buscar una función para que fuera fácil encontrarle el máximo, ¿no? Que fuera clara, todo, que fuera fácil de graficar. Entonces simplemente por eso utilicé ese límite, que lo hice con... Si les interesa, después nos quedamos después de hace 2 segundos y se los comento cómo llegamos ahí. Entonces, vamos a... O sea, ya agarramos, hicimos un mini repaso de lo que eran las variables discretas y continuas, hicimos algunas aplicaciones y esto fue medio como una práctica, después vamos a tener una práctica más de estos temas, pero ya tuvimos como una práctica de estas cosas. Ahora permítanme hablar de propiedades de la esperanza y de la varianza, ¿sí? Súper relevante para este curso y para cursos posteriores también. ¿Saben que tengo una bombilla que no está muy buena? Estoy comiendo yerba de alguna manera. Bien. Algunos comentarios sobre este tema. Primero, yo quiero que las tengan claras estas propiedades, ¿sí? Quiero que se las lleven y que sepan que funcionan así y que... O sea, realmente me parece que es duro si alguien sale en un curso de estadística 1 sin tener estas nociones, que obvio que después se las irán olvidando, pero son el fundamento de un montón de cuestiones. Entonces, ¿la vamos a usar seguido? Sí, claro que sí. Muchos, o muchas, o muchos, o quieran, lo van a estar usando más adelante en la carrera, y aparte son sencillas, entonces, como otro incentivo más a aprenderlas, que no son tan complicadas. Entonces, arranquemos con lo que es la esperanza, ¿sí? Para dar estas propiedades, yo lo que voy a dar es distintas variables aleatorias, ¿sí? Y lo que voy a hacer es jugar con constantes. ¿Sí? ¿Cómo voy a distinguir las variables aleatorias de las constantes? A las constantes las voy a llamar con K. ¿Sí? Voy a poner una K minúscula.
que es típicamente la letra que se usa para referirse a constantes. Y si quiero hablar de distintas constantes, le voy a poner un subíndice, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, primera propiedad. La esperanza de una constante es la constante. ¿Sí? No es demasiado novedoso. El valor esperado de una constante, ¿cuánto va a ser? La constante, ¿no? Después, la esperanza de una constante por una variable, acá yo me estoy parando en eso, por una variable aleatoria es la constante perdón, es la constante por la esperanza de la variable aleatoria. ¿Sí? ¿Cómo es esto? La esperanza de cualquier constante por x es igual a la constante por la esperanza de x. Por ejemplo, hace un rato habíamos tenido una función de densidad y nos daba que la esperanza era, creo que era 1/3, si no me equivoco. Entonces, imagínense que yo acá tenía la esperanza de 4 por x. La esperanza de 4 por x habría sido 4 por la esperanza de x, o sea, 4 por 1/3. Entonces, la esperanza de k por x habría sido, la esperanza de 4x habría sido 4 por 1/3. ¿Sí? No es, eh, no, no es tan abstracto si lo bajamos así un poco al número. Después, la esperanza de la suma de variables y constantes y lo que sea es igual a la suma de las esperanzas. ¿Sí? Y no les voy a pedir ni que sean independientes, ni que no estén correlacionadas, no voy a pedir nada raro. Tengo distintas variables aleatorias, constantes, lo que yo quiera. Bueno, entonces ahí es muy sencillo, obtengo la esperanza de la suma. Ya está bien, yo acá dejo un ejemplo. No, imagínense, tengo la suma de la variable aleatoria x, la variable aleatoria y la constante k. Bueno, la esperanza de esa suma es igual a la suma de la esperanza de x, la esperanza de y la esperanza de k. ¿Está bien? Que recuerden que acá también podríamos saltear un paso. Podríamos decir, la esperanza de k es k, ¿no? Porque la esperanza de una constante es la constante. Podríamos habernos salteado inclusive ese paso. De hecho, acá y acá, fíjense que hacemos, combinamos las propiedades que ya vimos, ¿no? Yo tengo la esperanza de una suma, y adentro de esa suma tengo productos de variables por constantes. Lo que puedo hacer es, o sea, hago la suma de las esperanzas, ¿no? Voy a tener la esperanza de k1 por x, más la esperanza de k2 por y, más la esperanza de k3, y por las propiedades que ya vimos, ¿qué podemos decir? Que la esperanza de k1 por x es igual a k1 por la esperanza de x, ¿no? Es esta propiedad que vimos acá. En el segundo caso puedo hacer lo mismo de vuelta. La esperanza de k2 por y es k2 por la esperanza de y. De vuelta esta propiedad que vimos acá. Y la esperanza de k3 es k3. ¿No? Recuerden que las k son constantes, que pueden ser 1, menos 8, menos 27, más 44, lo que se les ocurra a usted. Bien, ahora vamos con... esto se entendió, ¿no? Esto está claro. Yo sé que es a veces uno bombardea con información y estas a veces necesitan como un tiempo para quedar claro, pero bueno, cualquier cosa me freno. Denme un segundo, quiero tener a mano un reloj para saber la hora. Creo que andamos bien de tiempo. Primero, la varianza de una constante, o sea, la constante no varía. Entonces, la varianza de una constante es 0. Sí, primera propiedad. Segundo, la varianza de una constante por una variable aleatoria es la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria, ¿no? ¿Qué es esto? Yo, en el caso de la esperanza, tenía la esperanza de k por x, y eso decía que era igual a k por la esperanza de x. O en el caso de la varianza, las constantes se extraen elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo tengo la varianza de k por x, esto es igual a k al cuadrado por la varianza de x. Y en el caso que habíamos dado hace un rato, no me acuerdo cuánto nos daba la varianza, pero fíjense que la varianza de k por x podría ser la varianza de 2 por x, ¿no? Y eso habría sido 2 elevado al cuadrado por la varianza de x, o sea, 4 por la varianza de x, que la varianza de x es un número, puede ser 8, puede ser 16. También podría ser que k sea menos 7, y en ese caso que nos habría dado menos 7 al cuadrado, 49 por la varianza de x. Fíjense que de todas formas sería positivo entonces, porque si yo tengo una constante que la saco al cuadrado, eso va a ser un número positivo, y después tengo la varianza de x, que la varianza de x, ya dijimos, la varianza de x, de y, de la variable que sea, es un número no negativo. ¿Está bien? Entonces,
la varianza de la suma de variables no siempre es la suma de las varianzas, ¿sí? O sea, en algunos casos sí, en otros no. Ahora igual vamos a profundizar sobre eso. Pero entonces agarramos la primera suma como la más sencilla de todas, que es si sumo una variable aleatoria y una constante. ¿Sí? En vez de tener k por x, tengo k más x. ¿Sí? La varianza de una suma y hay un número que es una constante, es un número. En ese caso sí puedo hacer la distribución, ¿no? Fíjense que vamos a decir la varianza de x más k es igual a la varianza de x más la varianza de k. Y la varianza de k, por la primera propiedad que vimos, ¿cuánto es? Es 0. Entonces esto ya decimos que esto es la varianza de x. Perdón, esta x de acá debería ser mayúscula y esta x de acá debería ser mayúscula. Bien, dicho esto, y esta x e y también debería ser mayúscula. Bien, para la varianza de la suma de variables aleatorias, hay un concepto adicional que no lo vimos hasta acá, que es la covarianza. Está bien, entonces, permítame primero hacer esta presentación, y si no me equivoco, ahora más adelante tenemos espacio para hablar de la covarianza. Necesitaría como que del PDF me mostrara las filminas de después, así como que puedo ir orientando mejor el discurso. Entonces, estrictamente, la varianza de una suma de variables es la suma de las variables más 2 por la covarianza, ¿no? En otras palabras, esto es lo nuevo, la covarianza. Entonces, para el primer caso que vimos recién, lo que hacemos era simplemente hacer 2 por la covarianza. Importante acá decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos constantes metidas? Bueno, las constantes también salen de la covarianza, ¿no? Estas propiedades, fíjense, o sea, yo todavía no les di la definición de covarianza, ahora en un rato la vamos a dar, pero fíjense que las podríamos dar tranquilamente, o sea, ustedes podrían demostrarlo con lo que ya vimos de momento. Entonces, si el caso de recién, la varianza de x más y, si hubiera tenido algunas constantes multiplicando, ¿cómo habría sido si lo hubiéramos buscado la varianza de eso? Habríamos tenido la varianza de la primera más la varianza de la segunda más 2 veces la covarianza. ¿Sí? Y fijémonos, ¿no? La varianza de la primera sería la varianza de k1 por x, que yo había dicho la constante, la saco al cuadrado, entonces me queda k1 al cuadrado por varianza de x. El segundo caso, que me habría quedado la varianza de k2 por y, que de vuelta la constante sale al cuadrado, y esto es k2 al cuadrado por varianza de y. Y para la constante lo que hacemos es extraer, o sea, esta es una propiedad de la covarianza, en realidad. O sea, que yo las constantes las extraigo así limpias, no elevadas al cuadrado. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por la primera constante, por la segunda constante, por la covarianza. ¿Sí? La covarianza, bueno, ahora voy a hablar de la covarianza. Esto, de hecho, hasta quizás habría estado bueno darlo después de haber comentado sobre la covarianza. Si algo no se entiende, me frena. ¿Sí? Vamos bien hasta acá igual, ¿no? Ok, bien, perfecto. Esa es otra cosa, aprender el micro. Primero, vamos con algunas definiciones sobre la covarianza. La covarianza lo que hace es medir la relación, y yo acá estoy poniendo en negrita lineal entre variables. ¿Sí? La palabra lineal es muy importante. Dos variables pueden estar muy relacionadas en un sentido lineal, ¿no? Y acá me hice un comentario que estaría bueno que haga una nube de puntos, así que vamos a hacerle caso a Sebastián y vamos a hacer la nube de puntos. ¿Sí? Y imagínense que esto es un gráfico y tenemos en el eje vertical a Y y en el eje horizontal a X. ¿Sí? Ahí admito un segundo. Listo. Entonces, ahora, permítanme, voy a hacer con verde y con un trazo un poquito más gordo. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es ver las ocurrencias de un caso y del otro. Si esta fuera estadística descriptiva, lo haríamos así. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, yo tengo este valor de y y este valor de x. Ok, entonces acá un puntito. ¿Sí? Esto es como cuando uno grafica cualquier función. Entonces lo que hacemos es el gráfico de y contra x. Entonces, fíjense que nosotros acá lo que tendríamos es, estamos sugiriendo que hay una relación positiva entre y x. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros podríamos trazar una línea recta acá, imagínense que eso es una recta, vamos a borrarlo, vamos a trazar una recta de verdad, y eso es una relación lineal, ¿está bien? Tenemos una relación efectivamente lineal. Entonces, para nuestros casos de acá, ¿no? Porque lo estoy dando con puntos porque después lo vamos a usar con puntos. Si quieren, para nuestros casos hasta acá, de lo que vimos hasta acá, podríamos hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Y decir, bueno, voy a tener una función de densidad de cada caso y si están relacionadas, voy a tener quizás alguna relación, por ejemplo, de este estilo, entre y x, y eso yo también puedo decir, bueno, esto tiene cierta relación lineal, ¿no? Sí, que eso puede ser una lineal. Cuando es lineal, quiere decir que piensen que no es curva, ¿sí? Que no es polinomio, no es logarítmica, ni nada. Simplemente piénsenlo como que es una línea recta. La covarianza puede ser positiva o negativa, ¿sí? Si lo hacemos para el caso de la nube de datos, ¿sí? Si algo no se entiende, me avisan igual. Pero si hacemos el caso de la nube de datos, nosotros podríamos tener una nube en este sentido, ¿sí? Imagínense que cada una es un punto. Cuando se traza una línea, la línea debería estar. Y en este caso, lo que tendríamos es una recta, ¿sí? Y fíjense que tiene pendiente positiva. Recuerden el análisis matemático, ¿no? Esta recta tendría pendiente positiva. Entonces, la covarianza sería positiva en este caso. No obstante, la covarianza puede ser negativa. Voy a borrar este dibujo, bueno, no lo voy a borrar para que les queden los dos casos contrapuestos, ¿sí? Podríamos tener una covarianza negativa, un segundo más, que sería una covarianza con pendiente negativa, que sería cuando la relación lineal, mejor dicho, no entre ambas variables, tiene pendiente negativo, ¿no? Notemos que acá, cuando dibujamos la relación lineal, lo que tenemos es una pendiente negativa. También podría adoptar el valor 0, ¿sí? Que esto ya me quedé sin lugar, lo voy a hacer acá, en 2 segundos ya borramos todos los dibujos, ¿sí? Que podría ser que directamente no haya ninguna relación, que a veces una es más alta, la otra es más baja, que después una es más baja, la otra es más alta, ¿sí? Pero básicamente la covarianza nos sugiere el grado de relación entre dos variables, ¿no? Que es súper interesante. A veces podemos interpretarlo, a veces, solamente muy de a veces, podemos interpretarlo como una relación de que hay alguna causalidad en el medio, pero en definitiva lo que nos está diciendo es, bueno, hay una relación entre estas dos variables, ¿sí? No sabemos si una causa la otra, no sabemos si hay un vínculo de verdad o que hay otra tercera variable que está influyendo en este tren. Bueno, o sea, no nos enrosquemos tanto, simplemente digamos, hay algún tipo de relación lineal, ¿sí? Entonces, podemos tener variables que sean independientes. Cuando una variable es independiente, la covarianza va a ser nula, ¿sí? Por definición, pero podemos tener variables que no sean independientes y que aún así la covarianza sea nula, ¿sí? Yo acá voy a dar una definición que me dio un profesor que me gustó porque me pareció bastante gráfica una vez. Yo con la covarianza tenía mis temas de Jacob Klein, me dijo, o sea, pensar así, la covarianza lo que hace es medir cuánto tiempo está X por encima de su promedio, mientras que Y está por encima de su promedio, y al revés, cuánto tiempo está X por debajo de su promedio, mientras que Y también está por debajo de su promedio. Y entonces de ahí sacamos, no, bueno, si los dos están por encima de su promedio al mismo tiempo y por debajo de su promedio al mismo tiempo, tenemos una relación lineal positiva. Si los dos están por debajo de su promedio y por encima de su promedio, perdón, si cuando uno está por debajo de su promedio, el otro está por encima, y cuando el otro está por encima, el otro está por debajo, lo que tenemos es una covarianza negativa. Acá, o sea, esto de acá es algo que probablemente se nos mencionan 1, 2, 3, 800 veces. Para mí un ejemplo muy gráfico para decir cuando dos variables no son independientes, pero aún así tienen covarianza nula, ¿sí? Que es un ejemplo que me lo dio el mismo profesor, que básicamente lo que hizo fue un gráfico así. No, siempre que estoy haciendo estos ejes, esto estaría bueno tener un pizarrón, o sea, piensen que en el eje vertical tenemos a Y, y en el eje horizontal tenemos a X, ¿no? Tiene la flechita acá, como siempre. ¿Está bien? Lo que... Perdón, me salió el cartel de Zoom y no me deja de escribir.
lo que podríamos tener es efectivamente una relación de dependencia, ¿no? O sea, fíjense, si y tuviera una relación como que fuera algo así como x al cuadrado, podríamos tener que efectivamente y, o sea, hay una relación, no son independientes, pero en este caso la covarianza sería nula, porque o sea, cuando x está en unos determinados valores, y adapta estos valores. Y si x está en otros valores completamente distintos, de todas formas, y adopta los mismos valores. Entonces, cuando hiciéramos el gráfico, parecería, no si si nosotros encontráramos esto, no encontraríamos una relación positiva, ¿no? Porque acá la covarianza sería nula. Entonces, raconto hasta acá. La covarianza es un gran indicador de la relación lineal entre variables, ¿no? Fíjense que esto de acá es una relación no lineal, es una relación cuadrática. La covarianza nos puede sugerir que hay un determinado grado de dependencia, pero no es suficiente. ¿Está bien? Ahora vamos a dar algunas definiciones adicionales de todas formas, pero el punto hasta acá es, efectivamente, cuando nosotros tenemos la covarianza lo que hace es medir la relación lineal, puede ser positiva, puede ser negativa, lo cual es importante porque no hay que confundir entonces la covarianza contra la varianza, que la covarianza puede ser efectivamente negativa, y, eh, y bueno, y no mucho más. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Podemos avanzar un poquito más con lo que es la covarianza, o sea, con la intuición de lo que hay atrás de la covarianza. Bueno, la covarianza entonces, por definición, es la esperanza de x menos su media por y menos su media. ¿Está bien? Ahí adentro nosotros podemos hacer la distributiva, y esto lo podemos obtener como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Sí? Muchas veces a la covarianza, que yo acá la estoy anotando como covarianza naturalmente, que de hecho es en los manuales más avanzados va a ser la notación que más a menudo encuentren seguro, aunque también hay algunas alternativas. Muchas veces a la covarianza van a ver que le digan gamma, ¿sí? Gamma es esta letra griega, ¿sí? Que quizás mi software no me gusta tanto como la hace, que es este firulete, que pueden decir gamma de xy o también gamma con el subíndice xy. Entonces podrían escribir gamma xy. También en algunos libros puede ser que encuentren, ¿no? Solamente comento por las dudas, puede ser que encuentren esta notación, que vieron que nosotros a la varianza le decimos sigma cuadrada, ¿no? Bueno, si la varianza de x es sigma cuadrado, sub x quiere decir de qué variable, de la variable x, ¿no? La varianza y es sigma cuadrado sub y, bueno, podríamos decir que sigma sub xy es la covarianza entre x e y. ¿Sí? Voy a borrar todos estos dibujos y vamos a avanzar. Antes hablamos de que esta relación tenía que ser lineal, y ahora con esto podemos pinchar un poquito más en qué es una relación lineal, ¿no? O sea, o mejor dicho, con qué podemos jugar a partir de esa relación lineal. Hay un coeficiente súper utilizado, que es el coeficiente de correlación lineal, ¿sí? Y sí, no sé de otro tipo de notación que se me venga en este preciso instante a la cabeza que no sea ρ. ¿Sí? ρ es esta letra griega que parece una P. La correlación lineal, el coeficiente de correlación lineal, es de muchísima utilidad y de amplia utilización. Lo que hace es medir la relación lineal entre estas dos variables, ¿sí? Y eso lo va a medir con un coeficiente que va a estar entre -1 y 1, ¿sí? O sea, va a medir cuán fuerte es esa relación lineal. Permítanme hacer un dibujito. En el caso en el cual la correlación lineal sea -1, ¿sí? Lo que vamos a tener es, lo voy a hacer con una recta directamente, todos los valores están acá, ¿sí?
O sea, si graficáramos, si esto fuera a partir de una estadística descriptiva con puntos, todos estarían parados acá. Esto sería correlación lineal con el valor -1. ¿Está bien? Exactamente lineal la relación. Permítanme borrar 2 segundos esto. Si fuera positiva, sería lo mismo en el caso contrario, ¿no? Que lo que tendremos sería la relación positiva. Bueno, tendría que ser una recta esto. Pero en ese caso tendríamos un ρ igual a 1. ¿Está bien? Fíjense que ρ puede ser positivo o negativo porque bien puede tomar un valor negativo para referir a una relación negativa o un valor positivo para una relación positiva. A medida que nos acercamos a los extremos, hablamos de relaciones perfectas. ¿Sí? Y en el 0 lo que tenemos es no correlación. A medida que estamos más en el entorno del 0, esa relación es menos clara o no están tan relacionadas, al menos en forma lineal, las variables. Ya dijimos que pueden estar relacionadas de formas no lineales. ¿Sí? Y ese defecto que tenía la covarianza también lo tiene el coeficiente de correlación lineal, que ahora vamos a ver por qué lo tiene, que es básicamente porque se desprende de la covarianza. Acá simplemente lo estamos presentando, ahora vamos a ver cómo lo obtenemos. Como para entender un poco cuál es la gracia de esto, o sea, podemos comparar un poquito con el coeficiente de variación, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, yo tengo el desvío de una variable, el desvío este es 10, 15, 80, 100.000, pero este desvío ¿es alto o es bajo? Si es alto, lo tengo que comparar contra algo, ¿no? O sea, de hecho habíamos jugado un poco con esto, ¿no? Decíamos que no es lo mismo tener el desvío de salarios en una población que el desvío de PBI, ¿no? Que digamos que es esperable, que no estamos manejando en magnitudes enormes, que me digas que el desvío en una población pequeña es de 10.000 pesos, bueno, si querés lo podemos llevar a valores un poco más absurdos, es decir, 50, 100.000, 200.000 pesos, pues decís, hey, es un desvío muy importante, pero si yo digo el desvío entre un set de países con millones de personas, de 100.000 pesos, puedo decir, bueno, no está claro. Igualmente ahí entran en comparación distintas monedas y otras cosas, así que no nos metamos. Cuestión. Hay una relación, ¿sí? La relación me la dio la covarianza, que la calculamos como esa esperanza de x por y menos el producto de las esperanzas. Ahora, esa relación, ¿es alta o es baja? ¿No? Entonces, si a mí esa relación, yo de ahí voy a sacar un número. Si eso me dio 100, 10.000 o 5, ¿es bajo o es alto? Bueno, entonces, con el coeficiente de correlación lineal lo que tenemos es acotado entre dos puntos, y entre -1 y 1, la relación posible. Si yo estoy en valores negativos, tengo una correlación, tengo que ir a relación lineal entre ambas variables que es negativa, y a medida que me aproximo al 1, esa relación es más fuerte. ¿Sí? Si es igual a -1, es una correlación lineal negativa perfecta. ¿Sí? Ahora que me doy cuenta, acá me copié una E. ¿Sí? Bueno, puede ser lineal. Avanzo. Si nadie tiene alguna duda, Profe, yo no entiendo mucho, o sea, para qué sirve la covarianza. O sea, la definición sí, pero en concreto, ¿cómo sería? Eso desprende de la varianza, no me perdí un poco en eso. Ok. Primero, la covarianza la necesitamos porque, o sea, en realidad, quizás lo estoy presentando de forma más clásica, pero si yo quiero hacer la varianza de esta suma, de todas formas, si yo lo hago como haciendo todo el desarrollo, voy a terminar encontrando la covarianza acá. ¿Está bien? Entonces, la covarianza ya de por sí es un elemento importante porque es algo que necesito cuando estoy calculando la varianza de sumas. ¿Sí? Se está por cortar, así que cualquier cosa ahora igual entramos y seguimos respondiendo. Entonces, ya de por sí es un elemento importante. Ahora, aparte de ser un elemento importante, es un elemento interesante porque lo que hace es darnos una relación entre ambas variables. Que esa relación puede ser lineal, entonces en ese caso la covarianza lo estaría captando. Puede ser que la relación no sea lineal, o que sea aproximadamente lineal, pero que capaz que, o sea, según el caso, la estará captando o no la estará captando la covarianza. No sé si me explico. Podemos volver y charlarlo 10 minutos más, no pasa nada. Sí, pero, o sea, no entiendo, o sea, en un ejemplo, ¿qué sería? Ok.